Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta tarde. Una tarde maravillosa que el Señor nos ha dado para adorarle, para alabarle a nuestro Señor. Gracias, hermanos, porque nos acompañan a través de estos medios informativos. Gracias a Dios también por las bendiciones y las facilidades que nos da para poder predicar su palabra. Es un privilegio para mí poder estar aquí frente a ustedes en esta tarde. Hermanos, las necesidades de oración siempre son grandes en la congregación, no solamente por nuestra congregación, sino hay más congregaciones que necesitan de nuestras oraciones. Recuerde por favor de estar orando por los otros ministerios de habla española aquí en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, en verdad, aquí en esta área de Indianápolis y de hecho en el estado es muy importante. Ah, También recuerde por favor de orar por el pastor Salazar y la hermana Tania. No están con nosotros hoy o el próximo domingo. Están haciendo unas cosas fuera del estado. Por favor de estar orando por ellos. Le pedimos que siga orando por favor por mi mamá. Ella está un poco mejor, gracias a Dios, pero le ruego que siga orando por ella. También le pedimos que siga orando por la hermana Marilena López. Ella creo que hoy le hicieron una colonoscopía y no sé si es entrando el próximo mes, tiene otra cirugía no tan invasiva como la que tuvo, ¿verdad? Cuando le extirparon ese tumor. Entonces, por favor, continúe orando por ella. Eh, y la petición sigue siendo la misma. La hermana tiene que entender que tiene que regresar a los pies del Señor Jesucristo. Ella entiende, ella sabe que es salva, pero alejada no puede hacer absolutamente nada. Le pedimos que siga orando por la hermana Emma, también mi esposa. No nos vamos a este viernes, si más no me equivoco, va a hablar con la enfermera y va a expresar para que le den las fechas de la cirugía de la histerectomía de la hermana. Por favor, siga orando por ella. También Ana Narváez, la semana pasada tuvo dos cirugías. Y queridos hermanos, es en realidad importante estar intercediendo por ella. Está batallando mucho con cáncer. Los enfermos en la congregación, queridos hermanos, también eh, ore por favor por unos por otros. Le ruego que también esté orando por mm, la salud espiritual de nuestra congregación. Es importantísimo, hermanos, que nosotros estemos cada día más cerca de nuestro Señor, especialmente a través de la oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde para comenzar. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor y su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros. Le agradecemos, Señor, esa libertad que tenemos, que aunque muchos piensan que no es diferente a la de otros países, Señor, en realidad tenemos un gran privilegio en usted, en lo que nos ha dado, en lo que nos ha provisto, y se lo agradecemos, Señor. Rogamos, Dios mío, por las peticiones que han sido expresadas, esas necesidades espirituales, esas necesidades de salud física, las ponemos en sus manos, Señor. Estamos rogando, Dios mío, que usted trabaje, que usted fortalezca a aquellos que están enfermos. Hay el esposo de una prima mía, Señor, también en México, que está necesitando sangre, está enfermo, ya tiene tiempo en el hospital. Y le pedimos que usted trabaje, Señor, en su cuerpo y que provea lo necesario para su salud. Um, Le rogamos por su salvación de él. Yo no sé en realidad si es salvo o no. Sin embargo, lo ponemos en sus manos, Señor. También estamos pidiendo, Señor, especialmente por los servicios del próximo domingo, Señor, las actividades que vamos a tener. Que usted prepare nuestros corazones, Señor, que usted nos ayude a recibir de su palabra. Ahora en este momento rogamos que usted abra nuestros corazones, que usted hable a nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Dios mío, escuchar su voz. Queremos, Señor, ser consolados, queremos ser confortados, queremos ser, Señor, alimentados con el poder de su palabra. A veces venimos ante usted sedientos, Señor, de palabras suyas, Señor,
y que sabemos que solamente usted puede proveer. Bendiga, Señor, este momento en el que estamos reunidos, y le agradecemos, Señor, por su amor y su misericordia y por todo lo que ha hecho con nosotros. Ahora le pido, Señor, que perdone mis pecados y mis faltas, que me dé la dignidad que necesito de estar en este lugar para poder compartir su palabra, Señor. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Jeremías capítulo 2, por favor, Jeremías capítulo 2. Solamente un versículo vamos a leer. Y mire, es importantísimo lo que voy a leer en esta tarde para nosotros. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y luego voy a leer dos versículos más, pero dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Queridos hermanos, hay una situación triste en nuestra nación hoy en día. Y esa situación en realidad es que esta nación, queridos hermanos, de alguna o de otra manera, siendo engañada por Satanás, se ha alejado de Dios, se ha alejado de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, queridos hermanos, Cristo en sí mismo, Él es la fuente para cualquiera de nuestras necesidades. Fíjese lo que dice el versículo 11. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, fíjese lo que dice aquí del pueblo de Israel: mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Cuando hablamos de una fuente, usted y yo debemos de visualizar en realidad el significado y la profundidad de esta comparación, de esta metáfora precisamente con nuestro Señor Jesucristo. De entre todas, hermanos, de entre todas las cosas en las Sagradas Escrituras en las que nuestro Señor Jesucristo es comparado, con el propósito de establecer la trascendencia que Él tiene, con el propósito de establecer la excelencia de nuestro Señor, con el propósito de establecer su belleza, con el propósito de establecer su utilidad, con el propósito de establecer la imperante perfección de nuestro Señor Jesucristo para suplir en usted y en mí. ¿Sabe, hermano? Esta metáfora en realidad no es insignificante. Al contrario, queridos hermanos, creo yo que esta es una de las metáforas más provechosas que usted y yo habremos de encontrar en las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo que una es más importante que otra, pero cuando en nuestra mente, en nuestro corazón se abre el entendimiento, queridos hermanos, en cuanto a lo que esta fuente significa, usted y yo vamos a comprender, queridos hermanos, que tal vez hemos vivido equivocadamente buscando suplir esas necesidades en los lugares incorrectos, sí, en los lugares equivocados. Si usted, hermano, usted tiene necesidad de un dentista, usted no va a ir, querido hermano, querida hermana, usted no va a ir a un taller mecánico.
usted tiene una muela picada, usted necesita ir con un dentista. Puede ir con una persona que le diga: yo te saco la muela, ¿verdad? Y usted no va a tener ninguna garantía de que se la van a sacar bien, de que no se la quebren, si es que usted no va con un dentista. Tampoco, queridos hermanos, ustedes habrán de llevar su vehículo. Si tiene algún problema en la máquina, no se lo van a llevar con el señor que parcha las llantas, aquel que repara las ponchaduras. No lo va a hacer. Es ilógico, hermanos, que usted tenga un problema de electricidad en su casa y llame a un carpintero de profesión. Puede haber que algún carpintero sepa algo de electricidad, pero si usted quiere arreglar los problemas, queridos hermanos, usted tiene que llamarle a un electricista. No podemos, queridos hermanos, darnos el lujo, fíjese, de continuar viviendo, equivocadamente, buscando suplir esas necesidades que tal vez vienen a nosotros en las fuentes equivocadas. ¿Sí? No podemos continuar, hermanos, con esta, no quiero decir, bueno, voy a decir, con esta falsedad de principio en nuestras vidas. El cristiano, hermanos, es cristiano porque tiene a Cristo en su corazón. Usted no es cristiano porque tiene una tradición. Usted, hermano, no es cristiano porque se lo inculcaron. El verdadero cristiano, hermano, tiene a Cristo en su corazón. De otra manera, yo no sé qué es lo que sea usted, pero no es cristiano. ¿Sí se entiende esto? Para ser cristiano es imperante, y el único principio que usted necesita cumplir es tener a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Cristo en su corazón, reinando, dirigiendo su vida. De otra manera, hermano, cualquier abundancia que usted y yo podamos encontrar en Cristo, propiamente hablando, en Dios mismo, perdón, la llave que va a abrir ese manantial, esa fuente, es Jesucristo mismo. A Dios, queridos hermanos, a Dios nadie se le puede acercar si no es a través de Jesucristo. Dice su palabra: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay, queridos hermanos, un sacerdote que pueda mediar para usted, entre usted y Dios. No hay, queridos hermanos, una virgen que pueda hacerlo. No hay un afiche, un santo. No hay una religión. No hay absolutamente nada. No hay una obra, no hay un trabajo, no hay un cumplimiento de usted que pueda hacer, una manda, qué sé yo, como quiera llamarle usted. No hay absolutamente nada que usted pueda obtener en este mundo que sea capaz de darle acceso, libre acceso a usted a la presencia de Dios, si no es Jesucristo. Nada más hay. Una fuente, mire, lo que vamos a hacer, vamos a correr una especie de paralelo para tratar de entender lo que es esto cuando hablamos de que Jesucristo es la fuente. En primer lugar, usted y yo tenemos que entender esta realidad. Una fuente, queridos hermanos, es la cabeza o el nacimiento, vamos a ponerlo de esa manera, la cabeza o el nacimiento de un río, de donde se emiten o se dispersan las aguas. Es ahí donde la corriente se forma, y es ahí, hermanos, fíjese lo que le voy a decir, el levantamiento y principio de algún torrente
acuífero. Y es ahí, queridos hermanos, es ahí donde usted y yo podemos comprender lo que significa una fuente. Si usted alguna vez ha ido a algún lugar y ha tenido el privilegio de ver el nacimiento de un río, de ver la fuente, cómo mana esa agua, tal vez de una montaña, tal vez de una peña, una fuente, queridos hermanos, en la cual está saliendo agua en abundancia, en la cual está saliendo un gran torrente. ¿Sabe, hermano? Hay grandes ríos en este mundo y todos esos ríos tienen una fuente de donde están manando el agua. Yo tuve el privilegio una vez yendo a un ranchito allá en la sierra, en Nayarit, en San Blasito. Fuimos a predicar y fui con unos hermanos a bañarnos al río. Y mira, hermano, yo estaba sorprendido de la calidad de agua. Mira, es interesante esto porque estábamos no recuerdo si es el río Ameca, allá en Jalisco, donde nace ese río, allá en la sierra. Y el agua era abundante, el agua era pura, el agua era completamente transparente y cristalina. Tan así que aún en una profundidad tal vez de no, yo pienso que mucho más, algunos 2 metros de profundidad, usted podía ver el fondo de ese río, donde las aguas, donde el torrente, de eso se lo pongo de esa manera, y el caudal de agua estaban pasando. ¿Sabe, hermano? Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 7. Dice el versículo 10: sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjese la declaración o el relato del versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fíjese lo que dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Queridos hermanos, es una vez que uno ve una fuente de este tipo, se da cuenta de la gran plenitud y de la magnificente abundancia de agua que estaba allí adentro, que en un momento comienza a manar, comienza a brotar y se crea, queridos hermanos, un gran torrente acuífero. De igual manera, hermanos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pensando de Dios como la fuente misma, donde nace el glorioso río del Espíritu, de acuerdo a Apocalipsis 22:1. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo podemos trazar una similitud comparando a nuestro Señor Jesucristo a esta fuente, de igual manera, queridos hermanos, como lo dice Jeremías capítulo 2, donde tuvimos nuestro versículo para este estudio. Y se lo voy a volver a leer: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Primero dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen o que no retienen agua. El pecado, hermanos, del ser humano, el pecado de nuestra nación, el pecado del pseudocristianismo, es que la gente, el pueblo, se ha alejado de Dios, se ha retirado, queridos hermanos, de esa fuente de agua viva y ha hecho para ellos una cisterna. Y dice aquí la palabra de Dios en Jeremías: cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cristo, déjense lo pongo de esa manera: Cristo es el manantial y la cabeza
y el torrente, queridos hermanos, de todo gozo, de todo consuelo espiritual, de todo momento, queridos hermanos, en el cual nosotros podemos disfrutar, del cual usted y yo podemos obtener lo necesario para nuestras almas. Jesucristo, de otra manera dicho, hermanos, es la única fuente de agua viva. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer, a la samaritana, cuando estaban allá en el pozo: si bebieseis del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. En el Salmo número 36, en el versículo 9 nos dice: porque contigo está el manantial de la vida. Es en Jesucristo, queridos hermanos, que existe el verdadero cristianismo. Es en Jesucristo, queridos hermanos, que esta nación va a volver a resurgir. No es en un político, no es en un maestro, no es en alguna persona, no es en un pastor, es en Jesucristo nada más. Es en Jesucristo, hermano, donde usted y yo gozamos de consuelo y de plenitud espiritual. Es en Jesucristo donde usted y yo finalmente hemos encontrado la vida eterna. No es en una tradición, no es en una complejidad religiosa. Es en la fuente que Jesucristo es en realidad. Jesucristo, hermanos. Esa peña que siguió, hermanos, al pueblo de Israel mientras vagó en el desierto por 40 años. Esa peña, hermanos, que les proveyó agua en todo momento. Esa peña, hermanos, que les quitó la sed. Esa peña que les protegió de morir. Esa peña, hermanos, que les dio abundancia aún estando en ese lugar. Esa peña, queridos hermanos, es Jesucristo. Isaías capítulo 41. Si quiere ir conmigo, por favor. El versículo 18. Ese es lo que dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, y abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Hermanos, una fuente implica abundancia de agua. Y es lo que nos está diciendo el versículo 18. Eso es, queridos hermanos, plenitud y disponibilidad. Hermano, yo le aseguro, hermano, que aunque no estuve ahí, yo puedo imaginarme al pueblo de Israel acercándose a esa peña, a esa roca que iba con ellos en el desierto. Y yo no sé si acercaban sus vasijas o sus odres para recibir agua, para saciar esa sed, para refrescar su vida, para refrescar su cuerpo, hermanos. Y no se les acababa. En Durango, donde es mi suegra, creo que se llama San Miguel de los Pinos o Rancho Chico, no me acuerdo. Ahí hay unas tinajas, son unos manantiales de agua, pero estas están un poco retiradas, pero ahí cerquitas, yo no sé cuántas casas hay ahí, hermanos. Pero ahí cerquitas de ahí hay una como un río seco. Y hay unas piedras ahí y las señoras van y limpian y de ahí mana agua. Yo no sé cuántas familias hay en ese lugar, pero lo que le puedo decir, queridos hermanos, es que no mana agua suficiente para todos ni en abundancia.
Es una pileta, yo no sé si sea de este tamaño, yo no sé si es de esto de profundo, y tienen que limpiar y tienen que esperar para, conforme se está juntando el agua, ir recogiéndola. ¿Sabe, hermano? Cuando el ser humano, cuando el cristiano se aleja de Jesucristo, cuando el creyente, hermano, se aleja de Jesucristo, se aleja de la verdadera abundancia, se aleja de la verdadera disponibilidad, se aleja, hermanos, de la plenitud. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses que la plenitud de Dios mismo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y es en Jesucristo en el cual usted y yo estamos completos. Es en Jesucristo, hermano, hermana, en que usted y yo encontramos la plenitud de nuestra vida. Es en Jesucristo en que usted y yo, hermanos, encontramos la abundancia. Es en Jesucristo, hermanos, en que usted y yo habitamos sin ninguna necesidad. ¿Por qué, hermano? Porque en la abundancia, en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos completos. En Jesucristo, hermanos, usted y yo podemos decir a verdad, hermanos, sin ningún problema: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En Jesucristo solamente, porque Él es la plenitud de la gracia. Él es, queridos hermanos, la plenitud, queridos hermanos, del Espíritu. Él es la plenitud, hermanos, la plenitud de misericordia. Él es, hermanos, la plenitud y la abundancia de una relación fructífera de nosotros con Dios a través de Jesucristo. Fuera de Él, queridos hermanos, usted y yo no podemos hacer nada. San Juan capítulo 1 versículo 14 en adelante: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y fíjese la siguiente declaración: porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué dice ahí? Y gracia sobre gracia. ¿Sabe, hermano? No es un juego de azar, no es una coincidencia que nuestra nación esté sufriendo cuando vemos, hermano, lo que y voy a decir esto, lo que nosotros como cristianos hemos permitido que suceda, porque no hemos tomado una posición firme de hacer respetar nuestros derechos, de hacer respetar lo que está en la Constitución, hermanos, y hemos permitido que un pequeño grupo venga y controle. Es increíble, hermanos, ver que un puñado de gente desadaptada venga y establezca leyes y el pueblo cristiano se quede callado. Es tiempo, hermano, de que usted y yo, con la abundancia y la plenitud y la gracia sobre gracia de Jesucristo, para nosotros recuperemos a nuestra nación. Y esto, queridos hermanos, no va a suceder hasta que nosotros como iglesia tomemos nuestra responsabilidad, tomemos el paso y la posición que nos corresponde a usted y a mí, de traer a más gente a los pies de Cristo, de predicar el evangelio, de enseñarles que la verdadera abundancia y la verdadera plenitud se encuentran en Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Decir que hay abundancia en Él no es redundante. Abundancia, hermanos, de toda divina gracia. Abundancia, hermanos, de toda paz. Abundancia, hermanos, de frescura. ¿Sabe por qué, hermanos?
porque en el Señor Jesucristo, hermanos, encontramos el océano de la gracia de Dios. En el Señor Jesucristo encontramos el océano, la fuente misma de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es en Él solamente. En tercer lugar, hermanos, una fuente es un lugar tenaz, un lugar fuerte, duro, denso. Es un lugar bien compactado. ¿Sabe para qué, hermanos? Para evitar que las aguas se derramen, dejando solamente un cierto pasaje para que estas aguas fluyan de una manera ordenada. El Señor Jesucristo, hermanos, retiene las aguas de abundancia espiritual en sí mismo. Él, solamente Él es el manantial espiritual, capaz en toda área, con respecto principalmente, hermanos, a la gloriosa unión de dos naturalezas en una persona. Porque solamente Jesucristo ha retenido la plenitud divina y celestial, ordenando, hermanos, ordenando un pasaje como unos tubos de aspersión, de donde las gracias de Dios fluyen sobre el ser humano. Pero nuevamente le digo, tiene que ser solamente a través de Jesucristo. Y solamente Jesucristo y su Espíritu serán otorgados a nosotros para ayudar a sus santos, para darles plenitud de amor, plenitud de gracia, plenitud de consuelo, plenitud de descanso para las almas atribuladas. Solamente, queridos hermanos, solamente Jesucristo. Y creo, hermanos, que es ahí en donde usted y yo tenemos que venir a ponernos a cuentas con Dios. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que vivimos en una nación que aún proclama el cristianismo. Yo sigo creyendo que esta nación es cristiana, pero el verdadero cristianismo se ha mantenido callado y no debería de ser así. No deberíamos de tener temor de hablar y de proclamar el amor de Cristo. Aunque nos digan intolerantes, eso no importa. No deberíamos de tener temor, queridos hermanos, de proclamar la sangre de Cristo, de proclamar la abundancia, de proclamar el día de salvación, de proclamar, hermanos, la plenitud que el hombre necesita. Vivimos, hermanos, en un desierto espiritual donde la sociedad se está muriendo de sed. Vivimos en un desierto lleno de carestía. En un desierto donde hay escasez de todo, escasez de alimento, escasez de agua, escasez de descanso, escasez de frescura, escasez de paz. Y lo más triste, hermanos, es que aunque vivamos en ese desierto, en Jesucristo, que es la fuente y el manantial, se encuentra todo lo que necesitamos. Zacarías capítulo 13. En el primer versículo dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Yo quiero decirle, hermano, que hoy mismo, en este día, hay un manantial abierto para todo aquel que quiera creer. Hay un manantial abierto y disponible y abundante para todo aquel que quiera acercarse. Hay un manantial, hermanos, que nunca se habrá de agotar para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo y decir: heme aquí, Señor, perdona mis pecados, límpiame, dame la vida eterna. Quita esta sed que hay en mí, esta sed espiritual. Quita de mí, Señor, esta falta de crecimiento. Quita de mí, Señor, esta muerte espiritual que hay. ¿Sabe, hermano? Un día, aunque este pasaje, hermano, nos habla de un tiempo futuro, un día este manantial, hermanos, se va a cerrar. Un día este manantial, hermanos, no va a ser accesible para nadie. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesucristo ha abierto un pasaje, una compuerta. Cuando Él asumió la naturaleza humana al morir en la cruz y luego resucitó de entre los muertos, hermanos, lo hizo para dar, lo hizo para repartir gracia, lo hizo para repartir abundancia y bendición espiritual a todo hombre que le pida. Y con esa misma liberalidad alcanzar a cuantos quieran ser saciados. Una fuente, hermanos, estamos hablando de una fuente que nunca se va a agotar. Estamos hablando de una fuente, hermanos, que siempre está repartiendo. Estamos hablando de una fuente que siempre se está dando a sí mismo para las almas sedientas, para esas criaturas que necesitan cada vez más de Cristo. Y es ahí, hermanos, donde viene una pregunta. Estamos orando por nuestros seres queridos. Siempre oramos por esos seres queridos que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Pero muchas veces nuestros seres queridos están lejos de nosotros. La pregunta es, hermana, ¿está usted haciendo algo por su vecino, por su compañero de trabajo, por su compañero de escuela, que está sediento de Cristo? O tal vez la pregunta es directa para usted: ¿por qué vive sediento y miserablemente en este desierto, cuando en Jesucristo hay una fuente de agua viva, una fuente refrescante de descanso y de paz? Mientras la hermana McQueen toca, ¿por qué no viene a Cristo? ¿Por qué no se acerca a esta fuente, a este manantial? Una fuente, hermanos, trascendental. Una fuente que es plena. Una fuente que es disponible. Una fuente que nos da plenitud de gracia sobre gracia. Una fuente que no se agota. Ahí está la respuesta para usted que vive sediento. Ahí está el reto para usted que tal vez no conocía, pero hoy ya escuchó. El día que usted venga a Cristo, ese día usted tendrá paz que sobrepasa entendimientos, todo entendimiento. El día que venga Cristo, usted no tendrá sed jamás. El día que venga usted a Cristo, usted encontrará el descanso que tanto necesita. Solamente en Cristo es en que encontramos la plenitud para nosotros. Solamente en Cristo es que encontramos
el ser completos. Fuera de Cristo, a usted y a mí nos falta todo. ¿Por qué no se acerca a Cristo en este momento? Ore ahí donde está y dígale: Señor, perdona mis pecados. Yo creo en ti y yo sé que tú eres el único que me puede dar la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones. Tu palabra es bien clara y dice que si nos acercamos a ti, tú nos perdonarás. Y aquí estoy yo, pidiendo que perdones mis pecados y que me des la vida eterna. Hágalo. A usted, hermano, hermana, que este mundo le ha quitado la paz, que este mundo le ha quitado el descanso, vuelva hacia Cristo, porque solamente en Él encontrará nuevamente la plenitud de su vida. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor, su misericordia, por el cuidado que tiene de nosotros, Señor. Cuán necesario es, Dios mío, que nosotros busquemos esa plenitud en usted. Cuán necesario es, Señor, que regresemos a esta fuente. Dios mío, perdónenos por haber estado vagando, por haber estado buscando el sustento en el lugar equivocado. Yo le ruego, Señor, por cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno que nos está escuchando o que nos está mirando en este momento le está pidiendo, Señor. No lo sé, pero sí le pido que toque su corazón y que le haga entender que necesita de un Salvador. Le pedimos, Señor, de su guía y le agradecemos, Señor, de esa abundancia y de esa plenitud que usted nos ha dado. En el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.